Buen día, buenas tardes para todos y un beso enorme desde Ciudad de México, Polanco. Creo que es muy interesante aclarar antes de empezar a charlar de todas las cosas que hice, porque yo puedo contar una historia y decir, estuve aquí, estuve allá, trabajé con esto, y suena como, qué suerte. Pero en realidad las cosas no son tan así o tan fáciles como moverte de país en país y trabajar de compañía en compañía. Creo que mi suerte estuvo realmente en tener claro lo que quería hacer. Entonces, desde muy, muy chica yo sabía que quería ser productora, era lo que más me gustaba y lo que yo quería desarrollar por el resto de mi vida. Entonces empecé a investigar de qué manera podía hacerlo y encuentro una carrera afín a lo que yo quería hacer, que es comunicación y producción de televisión, especializada en periodismo. Viste que cuando estudias comunicación son muchas ramas. Sí. Entonces yo empiezo a estudiar comunicación y vengo de una familia en la cual nadie se dedica a esto, por lo cual no tenía ningún tipo de contacto, ni de ayuda, ni de nada más, que la única ayuda que tenía de mis padres era go for it, ve por eso y sé la mejor, nada más. Y dije, bueno, no sé, y obviamente tus padres también siempre te dicen como, ¿querés ser médica o querés ser...? Bueno, y dije, no, quiero hacer programas de televisión, quiero dedicarme a la música, empiezo a estudiar en la universidad y al año de cursar mis materias encuentro un cartel en el medio de la universidad donde buscaban pasantes para MTV. Yo quiero trabajar en MTV, en ese momento tenía 19 años, era mi programa, mi canal favorito con música, la época dorada de MTV, dije, voy por esta posición. Fui con un montón de entrevistas porque iba gente de todas las universidades, chicos, para empezar, quedo en la entrevista, quedo el mismo día que fui la última en entrar, te lo juro, porque no había visto el cartel nunca. Y llego, quedo y empiezo con una pasantía de 2 meses y me quedo 2 años. Así empieza la historia y nunca más paré. Aquí una cosa te lleva a la otra. En MTV yo manejaba música y talentos de Latinoamérica, después me quedé 2 años manejando el departamento, el área de música. Entonces, ¿qué pasó? Conoces a todos los artistas, a todas las discográficas y a los canales de televisión aledaños. Obviamente después pasé a trabajar a Warner Music, pero porque toda la gente de Warner ya me conocía de venir a MTV con sus artistas, a hacer entrevistas, etc. Entonces ahí ya voy a Warner a manejar la parte de marketing y televisión. Voy a trabajar para otra compañía que también surge de la misma forma, que se llama Cris Morena Group, que seguramente la debes conocer porque Cris Morena es la creadora de Rebelde, de Floricienta, de todos esos productos infantos juveniles, ¿te acuerdas que fueron un éxito mundial? Y me voy a trabajar con ella a manejar toda la prensa internacional. Ahí fue como mi primer toque hacia el mundo exterior, a decir, no solo trabajo para Argentina, sino que empiezo a trabajar para los demás países. Y empecé a entender cómo era. A los 24 años dije, creo que si puedo hacer todo esto para los demás, lo puedo hacer para mí. Entonces me abrí mi propia compañía y puse una agencia de management con una socia en la cual manejamos a más de 30 artistas, obras de teatro, películas de cine, teníamos 2 programas de televisión al aire, uno de cocina y otro de viajes por el mundo. Y acá es más o menos donde se termina mi etapa en Argentina. A los 26 años yo decido ver oportunidades. En realidad no decido, la vida me puso la oportunidad. Estoy mintiendo. Sí, tengo una charla con una persona de discográficas que yo conocí hace muchos años por trabajar en MTV,
y él terminó siendo el presidente de Sony de Estados Unidos, pasando los años. Entonces yo le dije, ay, me encantaría trabajar con ustedes, que no sé qué. Y me dice, sí, obvio, Aye, te damos un proyecto para que arranques. Dije, sí, claro, tú di que sí siempre. Después ves. Y me dieron, empiezo a trabajar con Sony y me dan, ¿te acuerdas esos programas de música que se hacían, Operación Triunfo? Entonces empecé a producir Operación Triunfo para Sony, y yo era la encargada de juntar como toda la parte de la cadena que lo emitía, el canal de televisión, con la música, hacer el casting, descubrir los nuevos talentos, y ver que esas chicas luego tengan proyección internacional. Pero claro, este jefe mío directo estaba en Estados Unidos, entonces empecé a viajar a Miami todo el tiempo, y yo dije, yo me quiero quedar acá. Yo cuando hablo con esta persona en el extranjero que me dice lo bueno que es vivir afuera y trabajar, etcétera, es como que yo no me enfoqué en todas las cosas que podrían llegar a pasar que no estaban buenas. Menos mal. Me enfoqué en el quiero hacerlo. Entonces fui, y luego en Estados Unidos me asocio con un amigo, y él, que ya tenía papeles y todo, por supuesto, pone una empresa de comunicación y yo paso a manejarla. Y yo me junto con abogados y les digo, ¿cómo hago para quedarme? ¿Qué papeles tengo que hacer? ¿Qué visa tengo que sacar? ¿Qué permiso? Y todos, no, es muy difícil hacerlo por tu cuenta. No vas a poder. No, bueno, pero, no, sí, pero si no te pide una empresa es imposible. No, pero tiene que haber alguna forma. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces me sacan una hoja enorme con 200 requisitos para estar en Estados Unidos, y yo empecé, lo tengo, sí, lo tengo, no lo tengo, lo consigo, ¿cómo lo hago? Y le digo, es que tengo casi todos. Y me dice, sí, entonces ¿puedes aplicar? Claro. Agarré mis ahorros, pagué mis permisos, me salieron y me quedé a vivir en Estados Unidos. Y ahí comienza otra parte de mi historia, que es, en Estados Unidos no me conoce nadie, no sé cómo es el mercado del entretenimiento acá, no hablo inglés, digo, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí fue empezar de nuevo a moverme, y pasó amigos de amigos de amigos, conocidos, entonces iba donde tenía que ir, me reunía con la gente, les pedía un café, les contaba qué había hecho en Argentina, y les pedía una posibilidad, a ver, déjame demostrarte lo que puedo hacer con un artista, o dame la posibilidad de trabajar en un proyecto chiquito, freelance, y eso ocasionó una bola después imparable, porque ya empecé a trabajar en una compañía, que es la compañía más grande del mundo de conciertos, se llama Live Nation. Entonces empiezo a ayudar al que manejaba toda la compañía en el área latina, y ya cuando vio que más o menos yo lo podía hacer, me dejó y dijo, bueno, trabaja tú. Pero fue mucho peso, pero me sirvió como una escuela tremenda. El inglés ahí lo mejoré muchísimo, porque en el mundo del teatro también toda la gente que atiende en el teatro y que trabaja en el teatro generalmente en Estados Unidos es del gueto, como de personas súper americanas, y no hay mucho latino, entonces no te quedaba otra. No había forma, aprendes o aprendes. Seguí trabajando ahí un tiempo largo, ya en conexión con absolutamente todos los artistas latinos en Estados Unidos que hacían giras, y yo me encargaba específicamente de ellos, de cerrar las giras, de tratar con el artista, de que lleguen al teatro el día del concierto y esté todo en forma. Y ahí nuevamente se repite la historia, pero en Estados Unidos. Empiezo a conocer a la gente de todas las discográficas de Estados Unidos, que venían con los artistas, como en MTV hacía 7 años atrás. Entonces, luego de eso, me llaman de una compañía de televisión, que es una casa productora bastante conocida también en el mundo, que se llama Endemol, que son los dueños del formato de Big Brother, de MasterChef y de un montón de programas de entretenimiento. Necesitaban una coordinadora de producción, y me paso a Endemol a ser la coordinadora de producción. Y paso a ser coordinadora de producción de Endemol en Estados Unidos. Digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me dicen, bueno, tenés el primer Big Brother habla hispana en Estados Unidos, prodúcelo.
Y yo digo, Dios mío, ¿y con quién lo vamos a hacer? Y me dicen, con NBC. Y digo, bueno, hagámoslo. Así que ahí empiezo a trabajar con un equipo de gente fenomenal, obviamente un equipo de Big Brother 24 horas, te imaginarás que es doble turno, éramos 250 personas en el equipo nada más, para hacer un programa, imagínate. Y bueno, y ahí ya pasé a no dormir, pero a divertirme muchísimo, porque era súper excited y estar en todo el país, en todo Estados Unidos, haciendo los castings con gente latina, pero que vive en Estados Unidos, y fue genial. La verdad fue una experiencia muy buena que deriva en que en Miami había un grupo muy fuerte de empresarios mexicanos que tienen un holding entre Estados Unidos y México de entretenimientos, que son muchas empresas de entretenimientos, y necesitaban a alguien que lo unifique, que lo solidifique, que le ponga como foco y rienda a cada empresa, y yo por supuesto los conocía por haber hecho el Big Brother después en Televisa, que hice, y los empecé a conocer, entonces me llaman para que sea vicepresidenta de este holding, que es de una familia muy conocida aquí en México, que es la familia Alemán. Entonces, Carla Alemán con Tonio Mauri tienen un holding de entretenimientos, y Tonio me llama y me dice, ¿te sumas conmigo a este barco? Y le digo, vamos. Y ahí es como yo termino en México. Justamente para poder hacer este tipo de cosas también, yo tuve que tomar ejemplo de un montón de mujeres que sí se animaban. Toda la vida leí muchísimos libros de empoderamiento y de cómo focalizarse para llegar a un objetivo o a una meta, y resulta que atrás de esos libros hay mujeres u hombres que pasaron por esas circunstancias y te explican cómo. La verdad es que lo que hay que perder es el miedo, porque en todas las circunstancias de la vida, cuando empiezas un camino nuevo, o un proyecto nuevo, o valga la redundancia, un proyecto nuevo de vida, el que sea, van a haber cosas que no conoces y que no tienes ni idea de cómo arrancar, pero es el primer paso para lograr lo que quieres. Entonces, ve por él, y en el camino vas viendo, vas construyendo esa nueva historia. Yo tengo como mucha apertura siempre en hablar con todo el mundo, escuchar todas las historias, trato desde mis redes sociales siempre en poner mensajes que justamente tengan que ver con el tú puedes, pero no solamente el tú puedes, sino estas son las herramientas para hacerlo. Desde ya creo que el tema de las entrevistas y de cómo las entrevistas impactan en la gente y llegan, funcionan muchísimo. Creo que no hay mejor ejemplo que la historia de cada uno, porque, a ver, yo crecí en un barrio de clase normal, clase media, en Buenos Aires, ni siquiera era la capital, sin ningún tipo de contacto en lo que yo quería hacer, y yo me focalicé y dije, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y voy a buscar todas las herramientas, pero hay algo que es fundamental, te tienes que preparar. No puedes pretender que Dios o el universo o en quien creas, en la energía cósmica, te dé a la puerta de tu casa tu sueño. ¿Qué puede pasar? Sí. Uno en millones y millones. Pero en la mayoría de los casos, esas cosas no nos pasan. Entonces hay que ir por ellos. Cuando te llega la oportunidad, tenés que estar preparada. Si llega una entrevista de trabajo, por lo menos tenés que estar estudiando comunicación si querés ser productora. Tenés que estar estudiando producción si querés ser productora. Si estás en la vía, la gente te va a dar la posibilidad. Y ahí empiezas, y siempre hay algo que es fundamental. No vas a saber un montón de cosas. Pregunta. No nacimos sabiendo. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo ser mejor? Tratar de quitar un poco ese ego para que la gente piense que sos lo mejor del mundo, y poner el ego en un lugar y decir, quiero aprender, ¿me enseñás?
Y yo también tengo todos estos dones y talentos de los cuales hay que ser conscientes para brindar a cualquier lugar. Hay que juntarse, hay que unir fuerzas, hay que compartir las ideas para ver de qué manera sacarlas a la luz, hay que buscar a la gente que te da la oportunidad. Son 1000 factores, pero nunca dejar de prepararse, porque si no puede llegar la oportunidad y se te va. Hay dos opciones. Si es el momento, hablamos de cómo hacerlo. Y si no es el momento, seguramente es el momento de pensar cómo lo vas a hacer para cuando llegue el momento. Porque a veces hay factores en que uno no puede ocuparse de lo que quiere. Es real, es la vida misma, pasan 1000 cosas en la vida. Entonces, ok, no lo puedo hacer ahora, pero voy a poner mis metas claras. Ejemplo, agarro una agenda, la agenda del día. ¿Cuántas horas duermo? 8 horas. Dentro de las horas que me quedan libres, ¿qué voy a hacer? Además de comer y dejarme un tiempito para mí, para ver un rato una serie, etc. Y voy a trabajar en el proyecto que quiero llevar adelante. Y realmente tu trabajo pasa a ser ese, a diagramarte, a ver las formas, a hablar con personas para llegar a dar luz a ese proyecto, a escribir 20.000 veces cómo quieres ese proyecto y luego decir, no, 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 esto no va, esto no va, esto no puede ser, lo que puede ser es esto. Y ver tu potencialidad en el proyecto y ver cuáles son tus, ¿cómo decirlo?, lo que no haces tan bien y cómo mejorar lo que no haces bien para el proyecto. Para dar a luz un proyecto, tardamos mucho tiempo porque hay que darle forma. Y estoy segura que la primera vez que escribes sobre lo que quieres y cómo, después termina siendo diferente. ¿Por qué? Porque lo vas mejorando, lo vas puliendo, pedís opinión a gente que sabe, ahí no es por acá. Ah, ok, entonces esto no, va por acá. Entonces cuando realmente te sientes lista, ahí es cuando puedes dar el salto. Estás casada, tenés hijos, colegios, el marido, y que no sé qué, y no tenés tiempo, bueno, busca siempre un momento para ti. Si no te lo permites tú, el otro no te lo va a dar. Entonces, tu familia tiene que pasar a ser tu sostén, tu principal apoyo, en darte energía de que sí puedes. Y si no te lo dan, porque también va a pasar el caso de que atenten y te digan, no podés hacerlo, esto no es para vos, tú no naciste en el lugar indicado para llegar a eso va a pasar un montón, no lo van a decir de malo, lo van a decir desde sus miedos. Entonces, para no lastimarte si en un caso no llegas a hacerlo. Entonces, si eso pasa, taponcito en la oreja, acá, y les dices, bueno, muchas gracias, y te das media vuelta y sigues. Y sigues. Y que no te detengan nada. Porque uno detiene las cosas cuando uno toma la decisión de que eso no sale. Es increíble, pero es así. En realidad, lo que estoy haciendo de a poco en estos momentos, obviamente, es escribir, porque muchas veces digo, ok, voy a escribir un libro de herramientas, como de persona normal a persona normal, sin ningún tipo de conocimiento extra. Si te sirve, buenísimo, y ya misión cumplida, ¿se entiende? Entonces, o preparar unos ebooks también con algunos consejos y esas cosas, pero creo que hoy en día está funcionando un montón el tema de la conferencia o el tema de hacer una conferencia en línea y poder charlar, poder tener un feedback y poder decir, a ver, ¿qué está pasando? Y entre todas ayudarnos, porque no soy yo sola la que voy a hablar y ahí queda, somos un grupo de mujeres que tenemos estas cuestiones que queremos llevar adelante, ¿cómo hacemos? Y te juro que entre las opiniones de todas se consiguen grandes cosas. Sola no podría hacerlo. Necesito de los demás. Sí, porque quiero aclarar algo. Esto no tiene que ver solamente con la mujer, tiene que ver con el hombre y la mujer. Todos estos consejos y todas estas formas de vida y el ayudarnos mutuamente involucra a hombres y mujeres. No podemos soltarnos la mano.
No somos dos bandos, somos uno. Uno y con el mundo, con la naturaleza y con todo lo que convive en este planeta. Entonces, no es que yo digo solamente mujeres, no, somos todos. Y mis redes son igual a mi nombre, generalmente yo me manejo solo por Instagram, y es como mi nombre, @Ayelen Fernández, con Y, Ayelen Fernández, diríamos en Argentina. Así que feliz de interactuar por ahí también. Creo que en el momento en que estamos pasando en el mundo, tenemos una condición por primera vez en la vida igualitaria, en donde no podemos dejar de reconocer que es un periodo muy difícil y que hay mucha gente muy, muy afectada. Pero así todo, tenemos que enfocarnos en la posibilidad que nos está dando la vida de ver hacia nosotros mismos, hacia adentro. Si estamos en un hogar que nos gusta, si estamos en un trabajo que nos gusta, si estamos llevando adelante las ideas y los sueños que siempre quisimos hacer o no. Todo eso vamos a tener tiempo de replantearnos nuestra vida y de aquí en adelante ver cómo la queremos seguir viviendo. No desaprovechen esta oportunidad, porque no se va a dar siempre que tengamos todo este tiempo para pensar en nosotros, para leer libros, para tomar masterclass de gente que especializada en lo que a uno le gusta. No está siempre esto. Entonces, remoldeen sus vidas, hagan su mejor versión, pierdan los miedos. Si no pueden solos, júntense con gente que quiera lo mismo y potenciense. Si yo quiero una meta y un deseo y sé que mi amigo también, me junto con mi amigo, juntamos las fuerzas y vemos cómo lo podemos llevar adelante. Creo que así funciona. Aprovechar el momento presente para un mejor futuro.